Bueno, hola a todos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Ya veo que estamos ya unos cuantos conectados. Vamos a dejar así un espacio en lo que presento a Alejandro para que vaya entrando la gente y empezamos, que no quiero restar ni un minuto porque la charla de hoy la estoy esperando con muchísimas ganas porque es un tema apasionante del que no se sabe mucho y teníamos muchas ganas de seguir con este formato así de coger un artículo, analizarlo, ver un poco qué líneas de futuro hay con este tipo de investigaciones y con este tema tan interesante. Y si además lo hacemos con un gran amigo como es para mí Alex Solana, pues mejor que mejor. Alex es fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Actualmente trabaja en el Centro Crecer de Illescas, en Toledo, y estudia también el máster de la Universidad Católica de Valencia, el máster universitario en rehabilitación del enfermo neurológico. Así que, perfecto, yo creo que podemos ir empezando. No te quito nada, ni un segundo, Alex. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. En primer lugar, pues bueno, esta idea me surge directamente por mi trabajo de final de máster y me surge también en gran parte gracias a Álvaro, porque la SEFIP y tanto Álvaro como Javi Merino nos trajeron un gran curso de movimientos generales y la Jaén. Y bueno, a mí me surgía siempre la duda de qué pasaba con la población prematura a nivel sensorial, qué es lo que podemos encontrar en esta población. Y bueno, me lancé en mi trabajo de fin de máster a analizar qué es lo que está pasando aquí. Entonces, casualmente di con este artículo y con otro artículo que probablemente también nombraré mucho, del grupo de Mater, de Columbios, que bueno, también nos habla mucho del sistema táctil y de algo que es una línea que se está lanzando, que bueno, que a la larga, mientras vaya hablando del artículo, irá saliendo, ¿vale? He de decir que, como ha dicho Álvaro, esta población pues no tiene una evidencia muy fuerte y, bueno, sobre todo a nivel sensorial. Y bueno, nos encontramos con que es un estudio piloto y todas las limitaciones que tiene un estudio piloto. Pero lo bueno que tiene es, a la larga, que nos va a lanzar algo en lo que podemos estudiar a lo largo del tiempo, ¿vale? Dentro de la introducción, una frase que a mí me gustó mucho, que nos muestra el artículo, es que los recién nacidos y especialmente los prematuros, hasta el año 87 se consideraban desprovistos de percepción sensorial, incluso la capacidad de sentir dolor, hasta que llegó este grupo y dijo que eso no era así. Entonces, a partir de todo ello, pues se empezaron a lanzar pues, diferentes estudios para quitar esta teoría, ¿vale? Nos han mostrado estos últimos estudios que los sistemas sensoriales son bastante maduros al nacer, tanto a nivel periférico como a nivel central, ¿vale? Y encontramos que hay diferentes explicaciones posibles. Que estos recién nacidos no son verbales, con lo cual el adulto o nosotros no podemos valorar realmente esa reacción sensorial, que hemos sobreestimado esa inmadurez sensorial y claro, que al nivel tecnológico vamos evolucionando. No es lo mismo lo que teníamos en el año 87 o mucho antes a lo que tenemos ahora. Entonces, el sistema táctil, hemos de decir que pese a que es el primero que se desarrolla en el útero, no está muy estudiada. Hasta el año 2017, el grupo de André y el grupo de Mater que os he dicho antes no empezaron a meterse bastante dentro de esta población y este sistema sensorial. Encontraron también en 2011 el grupo de Fabrici que parece ser que hay una reestructuración a las 37 semanas por concepción que debemos de tener muy en cuenta para este tipo de población de bebés prematuros. También se sabe que a la 7ª semana de gestación
los diferentes tipos de receptores sensoriales de la piel se van desarrollando poco a poco para finalmente, para estar más o menos maduros sobre la semana 20. ¿Vale? Los estímulos táctiles pasivos también se sabe que pueden ser percibidos por el feto cuando, por ejemplo, se está tocando la barriga de la madre. ¿Vale? Eso también está demostrado y se demostró en el 61. También hemos de decir que esta población no solo reacciona ni perciben los estímulos nocioceptivos, sino que también algunas estimulaciones más livianas, mucho más pequeñitas, como son las abdominales o la del pie, lanzándole unos pocos gramos, que ahora veremos cómo es lo que hace este estudio piloto. Además, pueden existir diferencias según donde lo que toquemos, la localización o directamente una zona específica del cuerpo. ¿Vale? Es verdad que, como hemos dicho antes, estos estudios empezaron hace relativamente poco. También hay algunas discrepancias. ¿Vale? Hay algunos que indican una menor reactividad ante este estímulo táctil. He de decir que leyendo el artículo aparecían 2, pero hay 6 en los cuales aparece una mayor sensibilidad que como mínimo continúa durante el primer año. O sea, lo que está diciendo el artículo es que durante el primer año vamos a tener esa reactividad táctil, sensorial para esta población. Y se preguntaban por qué ha aparecido una menor y una mayor sensibilidad, por qué esa discrepancia de estudios. Dentro de los autores nos hablan de que posiblemente sea porque cuando hayamos hecho el estudio, la zona en la que hemos tocado pues, puede ser menos sensible. Hemos dado una mayor o menor intensidad a la que puede ser un tacto suave, o a la hora de medir esos resultados que puede haber algún fallo. Entonces, aunque los bebés prematuros pueden carecer de circuitos inhibitorios o de alguna especialización en las áreas cerebrales requeridas para responder selectivamente a estímulos táctiles, quiere decir que cuando aparece ese estímulo táctil, la maduración no nos lleve a la zona del cerebro donde está, donde tiene que llegar la información del sistema táctil. Encontramos que las respuestas más extensas que los bebés a término, que son diferentes a las respuestas de los bebés a término, incluso para esos estímulos que no son nocioceptivos. ¿Vale? Este estudio es el primero que empieza a hacerle un poquito de hincapié a una población que yo realmente no había oído hablar de ella, que es los nacidos tempranamente, early term, que son los nacidos entre la 37 y la 38 semana de gestación. Este grupo de investigación lo que dice es que existen riesgos asociados a este nacimiento prematuro entre la 37 y la 38 semana, aunque realmente la literatura nos está diciendo que es a término. Habla del aumento de movilidad, de las disminuciones de capacidades cognitivas posteriores, lo que ha llevado a algunos grupos de investigación a decir o a reevaluar si de verdad la semana 37 estos bebés deben de decirse que son a término y no son prematuros o early term, como los están llamando ellos, nacidos tempranamente. ¿Vale? Este grupo de investigación se lanza las siguientes hipótesis y objetivos. ¿Vale? Intenta probar que los recién nacidos prematuros, nacidos tempranamente o a término, esos 3 grupos, difieren en su sensibilidad táctil al tacto pasivo. Hemos de diferenciar el tacto pasivo del tacto grueso o de la presión gruesa, que el tacto pasivo es cuando nos tocan y el tacto grueso, simplemente para que luego no haya duda, es cuando nos abrazan, o es una presión mucho más profunda. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando del tacto pasivo y los equivale a la término. También nos dice otra hipótesis de que la especificidad y la selectividad de las respuestas táctiles están relacionadas con la edad gestacional. Se podría ver que los recién nacidos a término respondan menos a un estímulo mecánico ligero, como son 0,008 gramos,
y tengan unas respuestas más localizadas al hacer ese estímulo mecánico. Y luego lanzan también otra hipótesis añadiendo a los adultos. Como han dicho antes, los adultos pues son una parte importante porque son ellos los que luego tienen que evaluar si de verdad hay esa reactividad táctil a cuando estás tocando al recién nacido prematuro, ¿vale? Entonces, ellos nos dicen que han desarrollado sistemas inhibitorios completamente que, vamos, que estos adultos, cuando les estamos dando esa reactividad de tacto ligero, pues no van a reaccionar. En segundo lugar, hablando de los métodos, vamos a hablar de los participantes en el estudio y estos procedimientos y los procedimientos de la prueba. ¿Vale? Como hemos dicho antes, hablamos de 3 grupos. El grupo de prematuros, en este caso son 10 prematuros, el 50% chicas, el 50% chicos, nacidos sobre la semana 31,2, más o menos 3,4, y un peso medio de 1.427,5 y más o menos 459,9 gramos. Luego hablamos del grupo de nacimiento temprano, que los cuales aparecen 9 recién nacidos tempranos, 33% chicas, que están nacidos entre la 37,9 más o menos 0,6 semana gestacional, con un peso medio de 2.605,6 gramos, más o menos 405 gramos. Y luego el grupo a término, que consistía en 10 recién nacidos a término, entre el 70% chicas, nacidos en la semana más o menos de media 4,7, con un peso de 3.441,3 gramos de media, ¿vale? Y luego aparece el grupo de adultos, en los cuales aparecen 30 participantes, el 50% mujeres, con una edad comprendida entre 21 y 36 años. Todos habían sido recién nacidos a término y en ningún momento presentaban ninguna lesión cerebral o ningún trastorno percibido sensorial importante. Dentro de los procedimientos de la prueba, es un mismo investigador el que realiza las pruebas y utiliza el mismo equipo para todos los sujetos. ¿Vale? Cuando hablamos de los bebés o los infantes, los atérminos se les evaluaba 2 días después del nacimiento, cuando son 41 más menos 0,5 semanas. Al prematuro se le evaluaba 2 veces, una primera vez postconcepción a la 37,8 más menos 0,5 semana y la segunda postnatal a las 46,6 más menos 26,7 semana. ¿Vale? En los nacidos tempranamente se le evaluaba el 38,3 semana más menos 0,6 y cronológicamente 2 a 4 días. Dentro de esta evaluación había una habitación tranquila, con un padre que no entraba ni interactuaba dentro del procedimiento y los bebés estaban acostados hacia arriba dentro de la escala de Precht, una escala 3, en el cual el bebé está tranquilo, despierto y alerta. Y se le daban los 2 tipos de estimulación, una estimulación táctil ligera y una estimulación simulada. El orden de estimulación y de la mano era totalmente aleatorio. El 52% se le dio primero una estimulación simulada y el 48% se le dio primero una estimulación real. Dentro del grupo de los bebés infantes, y luego el 51,7% primero se daba en la mano derecha y luego el 48,3% primero en la mano izquierda. La estimulación táctil ligera se daba con el filamento de 1,65, seleccionada con, si lo veis ahí abajo la foto, que es el Siemens-Weinstein Tensiometer, que es un tensiómetro con un filamento muy pequeñito, en el cual se toca y aparecen los gramos con el que se toca, dentro de un protocolo, que es el protocolo de Andrews and Fritzelal, y se le daba 3 estímulos táctiles seguidos. Esos estímulos se daban en la superficie dorsal de la mano porque tenía un acceso fácil y estaba frecuentemente estimulado para su cuidado.
Dentro del grupo de los adultos, se ponía a los adultos tumbados en una tumbona cómoda de una habitación sin ningún estímulo, con los ojos vendados y elegían la mano al azar. Los demás procedimientos eran totalmente iguales que a los de los infantes. Se grababan las sesiones con un trípode enfrente del participante. Dentro de los bebés o los infantes se le hacía más o menos a 1 metro y a los adultos sobre 2 metros. El primer evaluador revisa el vídeo y luego hay un segundo evaluador ciego al experimento el cual luego llegan a un acuerdo de ese tipo de estímulo. Se consideraba una reacción de estimulación a cualquier cambio de comportamiento dado en el segundo trimestre de la evaluación. Se valoraban mucho mejor los movimientos que cualquier tipo de expresión facial. Se utilizaba una escala adaptada con 6 puntos, en las cuales 0 eran movimientos en los cuales no aparecía ni la extremidad ni la cabeza, y 5 ya sería movimientos de las 4 extremidades y la cabeza. A los adultos directamente se les preguntaba si habían notado algo, si sentían o lo que sentían y la zona de estímulo notado. Los resultados dentro de este estudio los vamos a ver dentro de unas tablas, ¿vale? Nos dieron que en los a término 18 reaccionaron a la estimulación táctil, la reacción más frecuente, en la cual es 14 de los 18 lactantes que reaccionaron, fue una respuesta no localizada, es decir, un movimiento de una parte del cuerpo distinta de la mano tocada a la estimulación táctil localizada. Luego, 8 mostraron un cambio de comportamiento durante la estimulación simulada. La intensidad de la respuesta fue mayor cuando se expuso al tacto que a la estimulación simulada, y no había ningún efecto diferente si fuera niño o niña, o directamente si empezaba con la mano derecha o con la mano izquierda. También se puede decir que hubo claras diferencias entre los 3 grupos de lactantes, ya que la mayoría de las respuestas de la estimulación táctil fueron presentadas por los lactantes prematuros. Y aquí es lo que veníamos antes. Casi todos los recién nacidos prematuros, o sea, 9 de 10, reaccionaron a la estimulación táctil, mientras que solo 2 mostraron ligeros cambios de comportamiento durante la estimulación simulada. Los prematuros reaccionaron más fuertemente a la estimulación táctil, incluso en algunos momentos pareciéndose que había dolor. Los resultados se mitigaron más en los recién nacidos a término, ya que incluso si 7 de los recién nacidos a término reaccionaron a la estimulación táctil, 4 también reaccionaron al simulado. Los recién nacidos a término aparecieron en general poco reactivos. El comportamiento, solo 2 de los 9 recién nacidos a término cambió después de la estimulación táctil y la prueba simulada. Me quiero parar aquí un poquito porque quiero hacer referencia al artículo de Nature, en el cual llevaron un procedimiento bastante parecido en el 2017 y sacaron resultados de una línea de investigación en la cual esta estimulación táctil, en la cual reaccionan más los prematuros, nos llevaba a que presentaban dolor. Y como todos sabemos que el dolor, todas las consecuencias que lleva a la larga en cuanto a aprendizaje y resultados de desarrollo. Tanto los recién nacidos tempranamente como los recién nacidos a término no mostraron un aumento significativo de la reacción a la estimulación táctil en comparación a la simulación. Estas diferencias entre los 3 grupos de lactantes se evidenciaron más al comparar la intensidad de las reacciones con ambos tipos de estimulación. Aunque realmente no se evidenció una diferencia entre los lactantes prematuros, nacidos tempranamente y a término, para la estimulación simulada. Pero sí que habían claras diferencias para la estimulación táctil con los recién nacidos prematuros y los a término, que es al final lo que quería llegar la hipótesis, mostrando reacciones aumentadas en comparación con sus contrapartes a término temprano.
A diferencia de los bebés, ninguno de los adultos mostró una reacción conductual a la estimulación táctil, aunque uno sí que reaccionó a la estimulación simulada. Luego, otros dos declararon haber sentido algo en su mano, pero no habían expresado ninguna reacción real de comportamiento visible en ese momento. Por lo tanto, dos adultos que han podido percibir esa estimulación es una proporción mucho menor que para todos los grupos de lactantes o incluso los a término completo y bebés prematuros que están tomados por separado. Sin embargo, no se pudo evidenciar una diferencia significativa con el grupo de nacimiento temprano. Dentro de la discusión vamos a hablar de hacia dónde avanzan estas investigaciones gracias a estos resultados y los anteriores. Ya digo que no lo hemos dicho, pero este artículo es del marzo del 2020, es bastante reciente. Entonces, según lo que yo tengo leído, si alguien lo ha leído más, pues ojalá me lo pueda decir, pero bueno, es el último artículo en el cual habla de percepción sensorial, hablando del sistema táctil, y nos lanza unas líneas de investigación que vamos a ver ahora. Hay unas grandes diferencias entre los nacidos a término y los prematuros cuando tienen una edad equivalente. Los prematuros tienen una mayor sensibilidad táctil en comparación a los bebés nacidos a término o cerca de ello. Los nacimientos prematuros asociados probablemente a una alteración en el procesamiento sensorial, pese a que cuando le hacen la prueba de APGAR de peso y puntuaje salga normal. Los adultos no mostraron una evidencia de percepción de la estimulación y dentro de esto el grupo de investigación se lanza dos hipótesis que no son exclusivas sobre por qué está involucrado estos procesos involucrados y las diferencias que se observan, por qué se dan. Entonces, la primera hipótesis nos dice que la sensibilidad mayor observada de los recién nacidos prematuros podría estar relacionado con las experiencias postnatales dentro de las UCI neonatales o directamente, no las UCI neonatales, pero cualquier desarrollo de después de nacer. Y la segunda hipótesis es que estos prematuros pueden mostrar una maduración diferencial debido a una etapa más temprana de desarrollo del sistema sensorial al nacer. Los recién nacidos tempranamente, este grupo que hablaba un poquito más novedoso dentro de este campo, son los que difieren de otro grupo tras una reevaluación, porque este estudio se empezó a hacer en el 2016 y se reevaluó para publicarse en el 2020. Se puede explicar que el nacimiento, que hay un periodo crítico entre la 37 a 40 semanas y que haya una particularidad de una hiporreactividad táctil. Aunque como es el primer estudio que lo hace y es un estudio piloto, claramente se necesitan más estudios para poder corroborar que esto es cierto. Hasta la fecha, los mecanismos subyacentes a tales efectos son la sensibilidad táctil mostrada en gran medida desconocidos y también se lanzan algunas hipótesis por esto, que sea por alteraciones del desarrollo cerebral, por alguna inmadurez fisiológica o porque directamente hayan niveles más bajos de glucosa. Es verdad que volvemos a reiterarnos en que se requieren más estudios y este grupo de investigación nos lanza propuestas en las cuales nos dice que lanzar algún estudio longitudinal en recién nacidos prematuros ya a término durante las primeras semanas de vida para desenredar los roles de la maduración y esas experiencias postnatales respectivamente para saber realmente dónde llega esta variación de sensibilidad táctil de una población a otra, o sobre todo relacionándose con esos nacidos tempranamente. Otro estudio de los sistemas centrales y periféricos involucrados en esta sensibilidad táctil que también nos va a ayudar a la larga a comprender estos procesos. La mayoría de estos recién nacidos prematuros y algunos a término completo
deben tenerse en cuenta en esta atención neonatal, por lo que hemos hablado antes de esa 37 a 40 semanas. Esta característica incluso puede persistir en etapas posteriores del desarrollo, ya que los padres dentro del estudio dijeron que hay alguna sensibilidad táctil a largo plazo y sobre todo esa resistencia a ser tocados. En que hay diferentes mundos sensoriales entre la población adulta a los prematuros, lo cual empieza a corroborar, no voy a decir que corrobora porque no es 100% cierto, que nos dificulta a los cuidadores adultos evaluar esa percepción del recién nacido y a su vez que nos den una respuesta adecuada para evitar esa sobresensibilización del recién nacido prematuro extremadamente sensible. También hemos de decir que la supuesta falta de circuitos inhibitorios que nos permitan restringir esta respuesta a los estímulos pertinentes de localización, de donde le damos, nos impiden una transformación de una respuesta excesiva no organizada. Esto viene a decir porque dentro del estudio, cuando tocan, ellos evalúan mirando a los prematuros y según el movimiento, ellos perciben si ese movimiento es alterado y por el cual se provoca dolor. Entonces, es esencial que los cuidadores puedan reconocer tales reacciones que difieren de los indicadores habituales bien conocidos, como son las caras, el llanto o los cambios fisiológicos. En general, no se sabe mucho del procesamiento táctil, como hemos llevado diciendo durante toda la charla en el desarrollo temprano. Y estos resultados nos contribuyen a una comprensión del desarrollo y el procesamiento de la función táctil. Además, nos abre unas nuevas líneas de pensamiento sobre lo que es la sensibilidad táctil de estos recién nacidos prematuros. Es verdad que dentro de este estudio nos ha hablado de que no hay otro estudio que a partir del año nos diga si esta hiperreactividad táctil siga siendo problemática. Solo ha habido un estudio que haya hecho haya evaluado más longitudinalmente hasta el año que los prematuros, cuando cumplan el año, siga apareciendo esta hiperreactividad táctil. Aunque luego leyendo hace poco el último estudio de cuáles son las mejores intervenciones en estos prematuros extremos, que salió hace unas semanitas, nos habla que en otros sentidos los últimos estudios que hay aparecen sobre los 2 años. O sea que tampoco es que haya mucho realmente evidenciado de a qué pasa con esta población a partir del año o a partir de los 2 años. Si realmente esta, digamos, peor maduración o una maduración diferente nos dé problemas a la larga a nivel de procesamiento sensorial. Entonces, mi conclusión va a ir relacionada con preguntas que yo me hago al leer este tipo de estudios, sobre todo con este. El primero que hemos de decir que el procesamiento sensorial de la población de prematuros estamos en pañales, es un mundo por descubrir. Y es verdad que desde 2017, bueno, 2011-2017, es verdad que van apareciendo muchos artículos, pero la calidad de los artículos a veces hay que cogerla con pinzas. Por ello, este tipo de artículos creo que deberíamos de tenerlos en cuenta, porque es lo último que tenemos. También una pregunta que yo me hago es ¿por qué si los profesionales que más nos adentramos en los problemas sensoriales somos los terapeutas ocupacionales? Creo que solo he leído 2 estudios de procesamiento sensorial en población prematura. Y si a partir de estos estudios que están saliendo la investigación avanza, me pregunto si apareceremos más este tipo de profesionales. Ya te digo, yo como soy terapeuta ocupacional y fisioterapeuta, pues me baso también en los fisios. Vamos a aparecer más en la presencia de los UCIs neonatales. ¿Qué es lo que debemos hacer para que esto pase? ¿Tendremos en cuenta estos factores de hiperreactividad táctil a la hora de intervenir en la atención temprana?
Y claramente en este estudio se vuelve a evidenciar que no podemos dejar atrás ni a la familia ni a los entornos porque son súper importantes y no, como he dicho antes, no sabemos nada. ¿Qué pasa? O sea, el procesamiento táctil a partir del año en esta población no tenemos mucha idea de lo que pasa. Bueno, y por ello yo acabo. Muchas gracias. He intentado desglosar de la mejor manera posible el artículo. Me podéis encontrar, ya os digo, o en Twitter o me podéis escribir un correo sin ningún problema. Espero que os haya parecido interesante y que alguien se anime como yo a esta población a seguir aprendiendo sobre esta población y sobre todo sobre el procesamiento sensorial. Así que muchas gracias y espero que si tenéis alguna pregunta os la pueda contestar. He intentado ser lo más objetivo posible, eso también es verdad. Muchas gracias, Alex, fenomenal. Vamos, exposición clarísima de lo que es no solo el artículo, sino un poco el cúmulo de evidencia inicial que hay en este tema, que yo creo que, como has dicho, bueno, es interesantísimo. Hay muchas preguntas, de momento muy pocas respuestas y bueno, pues nos impulsa a seguir investigando, a seguir leyendo sobre esto. Y mira, te quería hacer una pregunta que hace, bueno, una reflexión también que hace Susana en el grupo, que dice que en el caso de los gemelos o mellizos también habría que tener todo esto que hemos hablado en cuenta, ya que en muchos casos nacen antes de la semana 40. Totalmente de acuerdo, pero sinceramente no tengo mucha idea y prácticamente no he leído nada sobre esto. Pero probablemente sea algo parecido o incluso sea algo que podamos estudiar o podamos mirar. Nunca se sabe. Yo sí, lo que pasa es que no lo tengo ahora a mano. Hay algunos estudios muy chulos sobre cómo es el contacto. No sé si tan orientado a lo que es el procesamiento de la función táctil, pero sí hay algunos estudios que los buscaré y ahí a través de redes sociales lo podemos compartir, porque ya os digo, no lo tengo ahora a mano el título, pero sí empiezan a eso, a ver un poco cómo es el contacto entre un hermano y otro intraútero, cómo ya empieza a haber, pues eso, contacto entre uno y otro y qué significancia tiene no solo en términos de función táctil, sino en términos afectivos, y la verdad es que es una línea de estudio interesantísima. No sé si alguien tiene alguna preguntilla, podéis con total libertad abrir el micro, nos quedan 5 minutos más o menos con el Zoom. Si alguien tiene alguna pregunta, ya os digo, con total libertad podéis abrir el micro o escribirla y yo la leo. Ha quedado todo clarísimo. Yo creo que tenemos muchas preguntas en cuanto a este tema. La verdad es que es súper interesante y también da un poco a lo que decías, a la reflexión de que realmente el perfil profesional de los fisios y de los TEOs nos lleva a que cada vez vayan surgiendo más investigaciones para intervenir antes y evaluar antes en este sentido. Mira, Silvia pregunta si a la hora de trabajar con esta población, ¿qué sugerís? ¿Aumentar el contacto máximo posible para ir normalizando esa hipersensibilidad? Sinceramente, ya te digo, ha salido hace poco el estudio de intervenciones. No hay nada tampoco clarísimo que diga esto es lo que hay que hacer directamente. Si te refieres a en UCI neonatal, el NICAP y dentro del método canguro, yo creo que son los que recomendaría directamente con un empoderamiento familiar. Luego, cuando ya vamos a la larga, volvemos a la misma. Si llega a nuestro centro de atención temprana, mucho contacto profundo y hemos de ver qué es lo que ocasiona esta hiperreactividad, ¿vale? Y dar estrategias dentro del entorno. Hay que facilitar que el entorno sea lo menos hiperreactivo para esta persona. Por lo menos es lo que en mi experiencia me ha dado buenos resultados. Sí, y antes has dado ahí un poco en la clave también, Alex, el tema de aprender tanto nosotros los profesionales de atención temprana como las familias a identificar esos signos que se salen un poco de lo que es lo típico de llanto, expresión facial y demás,
que es importante también pues eso, para tenerlo en cuenta a la hora de dirigir hacia un tipo de intervenciones u otras. Ahí, por ejemplo, el masaje yo creo que es de las intervenciones que más evidencia tienen, tanto en UCI neonatal como después. En población prematura sí hay algunos estudios muy interesantes de Andrea Buzzetta que igual os lo podemos compartir, que demuestra cómo ayudan no solo a la maduración cerebral, sino también a la maduración, por ejemplo, del sistema visual, que es algo muy importante y muy a tener en cuenta en población prematura. Y hay una última pregunta. ¿Cuáles son las mejores técnicas para ayudar al trabajo de los neonatos según sus experiencias? Bueno, ahí lo has comentado un poco, Alex. Yo ya, según lo que leo, porque al final las últimas revisiones nos han llevado al trabajo en NIDCAP y el método canguro, que creo que si queréis adentraros más en lo que es este tipo de intervenciones, las explicó muy bien David la semana pasada y tenéis el vídeo, ¿no? Sí que está el vídeo, Alvarito. Está en YouTube, igual que estará esta charla. La ENVAS de la doctora Als, que nos ayuda, es una evaluación muy importante que nos ayuda a entender a los peques, gracias en gracia. Y bueno, si hay alguna pregunta más, la podéis poner también, pues eso, tanto en los comentarios del vídeo de YouTube como en redes sociales, y así podemos hablar largo y tendido. No quiero que nos pase como la semana pasada que se nos cortó, así que nada, darle las gracias a Alex. Creo que nos ha dado ese empujón que ya tenía él y esas ganas de hacer algo en este ámbito, nos lo ha dado gracias a su exposición de hoy. Vamos, por mi parte creo que eso, darle las gracias por compartir tan generosamente, por hacer la presentación y por estar hoy con nosotros en domingo, y daros las gracias a todos por estar ahí. Gracias. Gracias a todos.